Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4. El día de hoy vamos a ver las funciones de la empresa. Vamos a hacer un recorrido sobre la clasificación de las empresas, la importancia de las empresas, la importancia del pensamiento administrativo, la importancia del emprendedurismo en una pequeña parte. Vamos a ver elementos básicos que cualquier administrador debe conocer en relación al tema de cómo se conforma, cómo se estructura y cómo funciona una empresa. Entonces, en ese sentido, vamos a girar el tema. Espero sea de su agrado y bueno, pues, sin más que agregar, comencemos. Lo primero que tenemos que establecer es la importancia y la trascendencia de la empresa desde el contexto social. Podemos hablar del contexto económico, podemos hablar del contexto financiero, pero nosotros decidimos abarcarlo solamente desde la perspectiva de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, las empresas contribuyen en la sociedad pues de múltiples maneras, ¿no? Producen bienes de calidad para los individuos, generan empleos y permiten ofrecer una variedad donde los consumidores puedan elegir. La elección nos permite competencia y la competencia nos permite una mejor calidad de vida. Además, muchas investigaciones que desarrollan las empresas nos permiten la generación de nuevos productos, el incremento de la calidad de los productos y que en términos generales la sociedad progresa. Entonces, en ese sentido, las empresas que si bien buscan un beneficio realmente económico, tienen, perdón, la capacidad de crear y de mejorar las condiciones de las personas. También la finalidad inmediata de una empresa pues, es producir bienes y servicios para el mercado y su finalidad mediata supone que se trate de una empresa mercantil, establece el lucro, ¿no? O sea, cuando nosotros buscamos generar productos y servicios, también estamos buscando y estamos tratando de generar que la empresa genere ganancias, ¿no? No, evidentemente, cualquier empresa mercantil busca la obtención de las ganancias y la obtención de una mejor calidad de vida, pues para los socios y para los trabajadores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, también es una parte de las finalidades, ¿no? La generación de ganancias, la generación de riquezas. Por el otro lado, una empresa es una organización, como ya hemos visto, de personas que comparten un objetivo con la finalidad de obtener un beneficio, ¿no? Y este beneficio puede ser económico, puede ser social, puede ser de reconocimiento, porque existen diferentes tipos de empresas. Y la empresa se puede definir como una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimos de lucro. Recuerde que la palabra lucro significa ganancia, ventaja, ¿no? Y que, bueno, todas las empresas de alguna u otra manera buscan lucrar con sus productos y servicios en la competencia. Por lo tanto, es ahí donde nosotros debemos clasificar a las empresas. Y las empresas se van a clasificar, primero que nada, por su característica jurídica, donde es obligación prácticamente en todo el mundo que si usted quiere registrar una empresa, esta empresa tenga una denominación legal. Con lo que nosotros vamos a traer obligaciones y responsabilidades en el momento de gestionar la organización, de que los productos salgan al mercado y de que las personas utilicen dichos productos o servicios. Entonces, en ese sentido, sí es necesario que todas las organizaciones sean registradas legalmente. Hay clasificaciones donde solamente intervienen personas físicas, ¿no? Donde estas empresas se constituyen por emprendedores o una única persona que es la máxima responsable tanto de las operaciones de las empresas, de la empresa, perdón, como de las obligaciones jurídicas que de estas emanen, ¿no? Normalmente estas empresas son muy pequeñitas, pero no necesariamente sus ganancias sean pequeñas. Entonces, pueden ser ganancias muy altas, aunque sean empresas realmente muy pequeñas. Aquí normalmente dichas empresas serían las que se dedican
a la parte tecnológica. Tenemos la clasificación de las empresas donde hay personas físicas y personas jurídicas, y es la unión de varias personas que se unen para desarrollar un negocio conjunto, y en el caso de personas físicas podrán constituir sociedades civiles o comunidades de bienes, las cuales serán las responsables de las deudas. Y después hablaríamos de exclusivamente personas jurídicas o sociedades. Su objetivo es la realización de una actividad comercial con ánimo de lucro donde se une uno o más individuos para conseguir un beneficio. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, tenemos múltiples formas de desarrollar este tipo de organizaciones, ¿no? Y en México todavía habría una clasificación desde el punto de vista mercantil de cuáles son las opciones que las sociedades pueden desarrollar para beneficiar a su organización. Después tendremos la segunda clasificación, que tiene que ver con el tamaño, ¿no? Algunos autores generan las ganancias en euros. Yo la verdad ahí quisiera no mencionarlas porque realmente hay empresas que generan muchas ganancias, pero sus utilidades son cortas, y entonces ahí habría que ser muy mesurado en términos de esta clasificación. Y en principio tendremos las empresas grandes, que son las que manejan grandes capitales y suelen tener instalaciones propias, tienen una plantilla de trabajadores por arriba de los 250, y donde tienen sistemas administrativos avanzados, diseñados específicamente para su empresa, y que normalmente tienen una presencia internacional pues muy grande, ¿no? Y entonces estamos hablando de empresas que sí, pues prácticamente todos conocemos, como Grupo Bimbo, como Grupo Barcel, como Grupo FEMSA, ¿no? Como Nike, como Coca-Cola, ¿no? Que todas ellas son empresas realmente muy, muy grandes, ¿no? Después tendríamos lo que son las empresas medianas, con menos de 250 trabajadores, que tienen áreas muy bien definidas, tienen departamentos bien estructurados, y normalmente son empresas que tienen procedimientos automatizados, ¿no? Ya hablamos de empresas que pueden ser poderosas en términos del financiamiento que tienen, o pueden ser empresas que generan muchas ganancias aunque no tengan tanto personal. Y después tenemos las pequeñas empresas, con menos de 50 trabajadores, que son entidades independientes, que son rentables, por supuesto, y las cuales, bueno, se tratan de trabajarles a las empresas medianas o tratan de trabajarle a las empresas grandes, ¿no? Como empresas satélite, con las cuales prácticamente los 365 días del año tienen trabajo. Entonces, en ese sentido, las empresas, bueno, pues existen y coexisten unas con otras. Por lo tanto, en la última clasificación estaríamos hablando de las microempresas con menos de 10 trabajadores, donde usamos sistemas de fabricación pues artesanales, ¿no? De alguna otra manera. Y las funciones administrativas son muy básicas, ¿no? Son extremadamente básicas, no tenemos departamentos, ¿no? Y prácticamente todos hacen lo de todos, ¿no? Pero bueno, de alguna otra manera, las empresas, muchas han empezado como elementos artesanales, ¿no? Como talleres, y con el tiempo y con la suerte y con la idea, pues han desarrollado sus potenciales, ¿no? Hoy es cada vez más difícil, sí, es cada vez más difícil, pero no imposible, ¿no? Tener una pequeña empresa y convertirla primero en una empresa pequeña, después en una empresa mediana y después convertirla en una empresa grande. La tercera clasificación de las empresas es la que se refiere a el origen de su capital. Y dentro del origen de su capital, nosotros vamos a tener las empresas públicas, que básicamente dependen del gobierno y que emanan de los presupuestos de cada una de las entidades federativas. Hay empresas pues, en México de clase mundial, ¿no? Aunque bueno, ahorita están en situaciones complicadas como Pemex o como CFE, que por su tamaño y por su complejidad sí se les considera
empresas de altísimo nivel, ¿no? Y que emanan de presupuesto público, esto es de nuestros impuestos. Y de alguna otra manera existen porque, bueno, por la complejidad de sus operaciones y por el tamaño de sus operaciones, pues realmente no hay quien le quiera entrar, ¿no? También tenemos el caso de, bueno, Pemex, ¿no? En su caso, y por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos al sistema de transporte colectivo Metro, ¿no? Que es una empresa que depende netamente del presupuesto público, ¿no? Y por la capacidad de construcción y por la capacidad instalada y por todas las circunstancias que se manejan, pues no hay empresa que le quiera entrar, ¿no? Más que, bueno, evidentemente el gobierno federal, ¿no? Y ese es un tipo de ejemplo de empresas públicas. Y después tenemos que, bueno, antes de continuar, que estas empresas públicas, su capital proviene pues, del presupuesto de egresos de la federación. Y por otro lado tenemos las empresas privadas donde se juntan un grupo de personas con un mismo objetivo y con los recursos suficientes para montar una organización. Y estas empresas de capital privado, bueno, pues responden a sus socios que son los que han ingresado dicho capital. También tenemos un tipo de empresa que es la empresa mixta, ¿no? Que, bueno, en los gobiernos locales, como por ejemplo en la Ciudad de México, han tenido mucho éxito en la construcción, por ejemplo, del Metrobús, en la construcción del cablebús, donde hay mezcla de capitales por el tamaño y la complejidad del proyecto, ¿no? Y entonces aquí es una forma también de clasificar. Después tendremos la cuarta clasificación, que es por el sector al que pertenecen, y el sector al que pertenecen se divide en cuatro grandes bloques. El primer bloque es el sector primario, que son empresas que se dedican a obtener productos de la naturaleza o del sector agrario, ganadero, pesquero y minero, ¿no? Y aquí tenemos empresas muy grandes, por ejemplo, las áreas mineras, muchas empresas canadienses pues están metidas aquí en México generando ganancias impresionantes, ¿no? También tenemos los sectores secundarios, ¿no? Que se dedican a la transformación de las materias primas, eh, ya sea para los sectores industriales, ya sea para los sectores energéticos o ya sea para la construcción. Y aquí, por ejemplo, para la construcción, el ejemplo más contundente es Cementos Cruz Azul, ¿no? Que vende una barbaridad de dinero en términos de el nivel de obra pública que se hace en México. Entonces, son empresas que están 100% seguras de sus ganancias, ¿no? Luego tenemos las empresas del sector terciario, que son sectores de servicios como el transporte, como la comunicación, como el comercio y como el turismo, y ahí tendremos una gran cantidad de tipos de empresas, ¿no? O de nombres de empresas. Y luego tendremos el sector cuaternario, que son servicios de información y creación, investigación y desarrollo. Empresas que son realmente muy pequeñas, ¿no? Pero que el uso de su tecnología hace que tengan ganancias realmente muy grandes. En la quinta clasificación estarán las empresas que podemos agrupar en tres modalidades: las empresas industriales, que son las que producen bienes y servicios por su extensión, extracción o producción; las empresas agrícolas e industriales; tendremos lo que son las empresas de servicios, donde ofrecemos servicios gracias al capital humano y a los medios materiales, como los servicios de internet, como todas las cadenas de supermercados, como todas las empresas de transporte, como las empresas sanitarias, ¿no? Seguramente han ido a los hospitales, ojalá y no mucho, ojalá, bueno, en el metro de la Ciudad de México, donde hay mucha gente, bueno, que está limpiando las diferentes estaciones, y ellas son empresas que le ofrecen servicio al sistema de transporte colectivo metro, y de alguna otra manera, bueno, generan ganancias para el que las ubica, ¿no? Por ejemplo, en los gimnasios SmartFit, ellos tienen contratado con una empresa externa que es la encargada de llevar a la gente a que trabaje ahí en cada uno de sus gimnasios, y son empresas de servicios, ¿no? Después tendremos las empresas comerciales, ¿no? Que no producen, pero se encargan de la venta de los bienes y los servicios. Esto es, son intermediarias respecto de
los productos que se pueden comercializar, y de esto pues también ya hemos hablado tal vez en alguna ocasión, y seguramente hablaremos mucho en las materias de mercadotecnia, ¿no? De la importancia de los bloques comerciales, ¿no? Y decíamos muy acertadamente que son empresas que son intermediarias, son mayoristas o minoristas, ¿no? Por ejemplo, aquí el nombre de empresa que se me viene a la mente es el Puma Barrotero, ¿no? Que es una empresa que solamente distribuye, ¿no? El producto en mayoreo, y que de alguna otra manera, bueno, pues nos ayuda a la adquisición de bienes y servicios. De bienes y servicios de carácter de consumo final. Luego vendría lo que son los subsistemas de la empresa, y dentro de los subsistemas de la empresa, que esto también ya lo hablamos, vamos a tener los subsistemas comerciales, que tienen que ver con todas las ventas y formas de comercializar nuestro producto en zonas muy locales o en zonas internacionales o en zonas muy bien definidas. Luego tendremos lo que son los sistemas financieros, que tienen que ver con el manejo de las finanzas y la contabilidad para la empresa y para la toma de decisiones a partir del dinero que nosotros tenemos. Luego tendremos los subsistemas de personal, que tienen que ver con la contratación, capacitación y prestaciones y despidos del mismo, ¿no? Porque, bueno, en las empresas, un día estamos y al otro, pues quién sabe, ¿no? Y así es parte de la normalidad, ¿no? Después tendremos los subsistemas de producción, que tienen que ver con las empresas que se dedican a transformar materias primas, que son aquellas que, bueno, van a transformar las materias primas en productos de consumo industrial o de consumo final. Y luego tendremos los sistemas 1D+1, que son los sistemas de innovación, ¿no? Que estos, bueno, son pocas las empresas que realizan realmente innovaciones disruptivas dentro del el sector al que pertenecen, pero bueno, siempre se espera, siempre se pretende que llegue la gran idea y que con eso seamos punta de lanza del mercado al cual pertenecemos, ¿no? Y esos serían los subsistemas con los que cuenta. Después pasaríamos al pensamiento empresarial, dentro del cual, bueno, pues nosotros vamos a establecer como el pensamiento básico o base de cualquier empresario es el concepto de estrategia. Y el concepto de estrategia es tan importante que nos permite determinar el futuro de la empresa en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y esto de alguna otra manera nos ayuda a que la empresa se mantenga durante muchos años en el mercado, y que de a poquito, porque hoy las cosas sí han cambiado, y de a poquito vayan creciendo con el ritmo de la sociedad. Por lo tanto, el pensamiento estratégico es el fundamento sobre el cual un empresario debe de desarrollar sus objetivos, sus ideas, sus productos y sobre todo el éxito o fracaso de su empresa. Para el pensamiento estratégico tenemos que definir la misión, ¿no? Y analizar las situaciones de la organización desde el punto de vista micro interno y macro interno. También tenemos que establecer la fijación detallada de los objetivos. Tenemos que desarrollar los planes de acción para conseguirlos. Tenemos que realizar cronogramas y presupuestos finales. Esto como un elemento estratégico, porque, repito, ya en el plano operativo, prácticamente todas las empresas hacen pues, sus cronogramas y sus partidas presupuestales en función de sus necesidades, ¿no? Y por otro lado, la información que nosotros tenemos, nosotros la debemos de desarrollar en indicadores. Y estos indicadores nos permiten establecer un contexto y un escenario sobre el cual nosotros podemos tomar ventaja, ¿no? Y esto de alguna manera al empresario le genera ganancias. Lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchos elementos, ¿no? Donde bueno, la idea solamente está en la cabeza y de repente la idea se plasma y dicha idea se transforma en un negocio altamente rentable. Por eso el pensamiento administrativo es un pensamiento estratégico. Y luego vendríamos con las características de las empresas, y la principal característica de las empresas son las siguientes, ¿no? O sea, toda empresa tiene un nombre o una razón social.
definitivo. Todas las empresas legalmente constituidas deben tener un nombre o una razón social. Las empresas, como elemento número 2, pueden ser constituidas como sociedades de personas, de responsabilidad limitada, de sociedades anónimas o de formación jurídica. En el punto número 3 existen siempre un motivo, un fundamento y ciertas metas por las cuales se crea una empresa, que en todos los casos se llamará una misión y una visión. Cuando ustedes pongan su negocio, cuando ustedes pongan su emprendimiento, evidentemente es producido por una misión y una visión. Y dichos elementos responden a una necesidad que ustedes identificaron y a un negocio que ustedes también identificaron. La cuarta característica es que las organizaciones deben contar con una estrategia empresarial que se refleje en el conjunto integrado de planes y acciones ideadas para que la misma tenga ventajas sobre sus competidores y así optimice sus utilidades. Me parece que es la sexta, la cultura organizacional es aglutinante sobre los elementos sociales y normativos que integran a la empresa. Y esto me permite a mí formar al interior de mi empresa una cultura sobre de la cual las personas van a trabajar, van a existir y van a desarrollar todo su potencial y todas sus habilidades en primero beneficio de la empresa y después en beneficio propio. La séptima, las empresas pueden organizarse bajo esquemas verticales, horizontales o escalares, ¿no? Considerando el mejor funcionamiento a partir del capital humano que tienen, de la disposición de recursos que tienen y de los departamentos que estas tengan. Por lo tanto, la octava característica es que las organizaciones empresariales desplieguen diferentes funciones, tales como la producción, la dirección de recursos humanos, la comercialización, las finanzas, la producción, la mercadotecnia y cualquier característica que nosotros consideremos necesaria e importante para que la empresa funcione. La novena característica de la empresa es que en las empresas se busca armonizar los números y divergentes intereses que giran alrededor de la misma, así como accionistas, directivos, consumidores y trabajadores. Entonces, en ese sentido, sí es importante que siempre tratemos de ser mesurados y siempre tratemos de ser eh, diplomáticos en términos de las características sobre las cuales existe mi empresa, ¿no? Porque todos queremos sacar ventaja de trabajar, de ser accionistas, de ser ejecutivos de la misma. Y siempre es necesario coordinar todos los esfuerzos. Y la décima es que todas las empresas poseen factores internos y externos que impactan sobre la gestión y el desempeño de los objetivos, ¿no? Siempre habrá elementos que a veces ayudan y motivan a crecer y también habrá siempre motivos, sean internos o externos, que nos ayudan a no crecer. Y ya finalmente hablaremos de la empresa y el entorno y dentro de la mecánica de las empresas van a existir dos grandes variables, dos tipos de entornos. El primero es el entorno general o el macroeconómico, que es aquel que agrupa los factores externos que impactan en la empresa y que por tanto están fuera del control de él mismo. Dichos factores, pues primero que nada, ¿no? Sería el nivel de compras, ¿no? Que nosotros identificamos a través del Producto Interno Bruto. Después los factores socioculturales, ¿no? Donde a lo mejor mi producto no encaja con la forma de pensar, con la forma de sentir o con las costumbres de las personas. Después vendrían los factores legales, ¿no? Que se refieren al marco legal eh, bajo el cual se rigen las acciones de la empresa. Los factores tecnológicos también serían uno de los elementos que de alguna otra manera limita o incrementa el crecimiento de una empresa, ¿no?
los factores medioambientales, ¿no? Porque hoy queremos todos ser verdes y queremos todos ser amigables con el medio ambiente y de repente pues hay empresas que no lo logran, ¿no? Que no lo pueden conseguir y de alguna otra manera, bueno, pues no lo vemos tan como lo veíamos hace algunos años, ¿no? Que las empresas sean contaminantes. Después vendrían los microentornos y dentro de los microentornos, ya ambientes que en teoría sí podríamos controlar, estarían los clientes, ¿no? Estarían los proveedores, estarían los competidores y estarían las entidades financieras, ¿no? Todos ellos como elementos que trabajan de alguna o de otra manera directamente con la empresa. Y luego vendría el mercado laboral, ¿no? Que es el tipo de personas que nosotros contratamos para que nos den los resultados esperados. Y luego vendrían las autoridades, ¿no? La vinculación con los gobiernos y los requisitos que nosotros debemos establecer para poder funcionar de manera legal dentro de la zona que nosotros hubiéramos elegido. Y finalmente vendría la comunidad, ¿no? Como un elemento que nos ayudaría a vincularnos, ¿no? Con el medio ambiente, tanto interno como externo. Y ya por último, veríamos la empresa como un ente económico básico, donde se denomina ente económico a todo aquel participante de una economía de mercado que toma decisiones e influye mediante estas en la economía. Por lo tanto, las empresas son entes económicos porque participan activamente en este proceso. Los entes económicos están supeditados a las leyes de la oferta y la demanda, en donde a mayor precio la oferta aumenta y la demanda disminuye. Y a menor precio aumenta la demanda y disminuye la oferta, ¿no? Y eso, pues ustedes no deben tener problemas en entender. También el ente económico por excelencia es la empresa, que produce bienes y servicios creando valor. Además, las empresas demandan trabajo a cambio de un salario, demandan capital a cambio de un interés y para esta entidad de suma importancia el aumento continuo de la productividad, de mejorar los procesos productivos, de recortar costos y de buscar nuevos mercados con la finalidad de siempre estar generando ganancias. Y muchachos, eso sería todo por mi parte, agradeciendo su atención y en la clase, pues si tienen alguna duda, con mucho gusto la resolvemos. Y sin más que agregar, hasta luego.